¿Qué tal amigos de YouTube? Sean nuevamente bienvenidos a un episodio más de Ecos del Abismo. Antes de iniciar con el tema para el día de hoy, quiero detenerme un momento para agradecerles a todos y cada uno de ustedes, pues recientemente el canal ha llegado a los poco más de 10.000 suscriptores. La verdad, quiero agradecerles de manera infinita y de corazón, no solo como Ecos del Abismo, sino como Mateo Jaramillo, como una persona que creó este espacio precisamente para ustedes. Y es por ustedes que hoy está aquí. Es por ustedes que sigue creciendo. Es gracias a su apoyo, gracias a estar ahí a través de mis redes sociales, aquí en el canal, que todo el tiempo estoy buscando la forma de traer nuevo contenido, de reinventarme, de hablar de otros temas, de formarme, de investigar, de desaprender muchas cosas para seguir haciendo que la llama negra crezca a través de este espacio. Ya estamos cerca de los 3 años del canal y en serio, el día de hoy tener poco más de 10.000 suscriptores es algo que me llena profundamente y es una alegría que por supuesto deseo compartir con todos ustedes, quienes son los que hacen que esto sea posible. Para iniciar, habría que decir que el tema de la magia del caos parece ser cercano y a la vez ajeno al sendero siniestro, y es que aunque este es un canal en el cual hablo del ocultismo, la magia y el esoterismo desde una aproximación siniestra, si bien es cierto que también permito la apertura de ciertos otros movimientos, corrientes o estilos que de hecho son muy cercanos a nosotros. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque precisamente la magia del caos no podríamos definirla ni como el sendero de la mano derecha ni la mano izquierda, ni como magia blanca ni como magia negra. Yo prefiero llamarlo más bien una especie de ingeniería mágica. ¿Y por qué ingeniería? Si recordamos, la palabra ingeniería quiere decir el conjunto y desarrollo de técnicas, conocimientos y saberes aplicados a un área específica para conseguir innovación y creación de nuevas cosas. En este caso, eso es precisamente lo que hace la magia del caos, pues no podríamos denominarlo como una corriente o como un sistema, más bien, como lo dicen las personas que pertenecen a él y sus autores, es un movimiento, si es que se puede utilizar esa palabra, que utiliza otros sistemas, otras creencias, otras herramientas provenientes de cualquier tradición en general para conseguir lo que el practicante esté buscando. Es decir, la magia del caos es una magia de resultados. Por eso, como primer medida, tenemos que entender que aquí los límites parecen desbaratarse, parece que hay una necesidad de romper o resquebrajar esas tradiciones o esas ideas más bien tradicionales que no son ajenas, por supuesto, a la magia y que en muchas escuelas, en muchas corrientes, en muchos sistemas mágicos, pues por supuesto hay una estructura desde la tradición, desde la creencia, desde los límites que incluso muchas veces se ponen allí mismo. Para conseguir la exposición de este tema, es decir, de la magia del caos, he decidido hacer una especie de revisión bibliográfica a la luz de algunos de sus autores, de algunas de las cosas que fueron o sentaron más bien los precedentes de la magia del caos y de sistemas, creencias y teorías que tienen que ver con esto mismo. Por supuesto, también daré mi opinión al respecto. Como paréntesis, tendría que decir que la idea también de realizar este tema se debió gracias a todos ustedes, o por lo menos a los que me siguen a través de mis redes sociales como Instagram, en donde hago dinámicas para que ustedes sean quienes escojan los temas. Y en un principio yo me preguntaba, bueno, ¿por qué la gente quiere saber sobre magia del caos? Pues aunque no soy una persona que me considere mago del caos, sí he leído al respecto, pero nunca había profundizado tanto en el tema como ahora, donde tuve que prepararme para poder hacer este video que si bien no podemos decir que sea suficiente para definir la magia del caos, sí que espero que permita dar unas pinceladas sobre los conceptos, sobre las ideas básicas o claves y fundamentales dentro de esta filosofía, de este movimiento, sea cual sea el nombre que le quisiéramos poner. Ahora, dejando de lado ese espacio publicitario, enfoquémonos nuevamente en el tema en cuestión. Y es que otro de los elementos que es importante revisar, o más bien hablar de él, es su nombre mismo, magia del caos. La magia, como sabemos, es la capacidad que podría tener un individuo, o más bien que tiene un individuo, de desarrollar cambios en su universo personal, es decir, dentro de su vida cotidiana y para sí mismo. Ahora, ¿qué quiere decir el caos? Es un concepto o es una idea más bien que ha sido vista de mala manera o de forma negativa, sobre todo por las religiones y la sociedad, donde se entiende que el caos es una especie de desorden, destrucción, aniquilación y enfermedades. Pero una de las primeras cosas con las que nos vamos a topar dentro de
lo que propone la magia del caos es que el caos del que ellos hablan no es desorden, pero tampoco es orden, es más bien una unión de ambas cosas. Y precisamente para poder hablar de ese caos, desde allí ellos se nutren de diferentes cuestiones. La magia del caos se fundamenta en una teoría que lleva su mismo nombre, la teoría del caos. Es una teoría que tiene estudios desde la física y desde las matemáticas, donde se plantea que el mundo no es lineal. Sí, las cosas en el universo no suceden porque hay un patrón establecido y todo tiene que ocurrir de la misma forma o de la misma manera. Más bien la teoría del caos dice que todo el tiempo hay pequeños cambios dentro de nuestro entorno que configuran la realidad de una forma u otra. Eso es lo que también se conoce como el efecto mariposa, que es básicamente que se cree que el batir de las alas de una mariposa en un lado podría generar un huracán o una tormenta en otra parte, digamos, del mundo. A lo que esto se refiere es que el caos está presente en todas las cosas. Nada más tendríamos que detener a ver nuestra situación actual con el tema del COVID-19, en el cual, por supuesto, no voy a entrar a ahondar a qué se debe o a qué no se debe. Más bien voy a hablar de la situación como tal. Vemos cómo el mundo entero dio un vuelco en todos los sentidos, sociales, económicos, culturales, políticos y todo lo que uno quiera. Seguramente si hace un año nos hubieran dicho que hoy viviríamos de esta manera, utilizando tapabocas para ir a cualquier parte, teniendo miedo o teniendo que tener un distanciamiento social, teniendo que alejarnos de nuestros parientes, viendo cómo los trabajos se acaban y una cantidad de cosas comienzan a cambiar, no lo hubiéramos creído. Pero es precisamente porque así funciona el caos. El caos vive en todo y todo el tiempo se están configurando nuevas realidades. ¿Y por qué es importante comprender esto? Porque es desde este principio que se va a parar la magia del caos para decir, hay que entender el universo que funciona de esta manera. Entonces, un mago debe de pararse a trabajar desde este punto de vista y entender que introduciendo ciertos cambios dentro de su vida, que por supuesto tienen que ver directamente con el quehacer mágico, puede conseguir que las cosas cambien de un modo o de otro. Antes de continuar, también es importante decir que actualmente hay otra rama de la magia que se llama la caosofía, que está más bien relacionada con ese concepto griego del caos mismo, donde se entiende el caos como lo primero, antes de los dioses, antes de la luz, antes de la oscuridad, como el vacío, si lo quisiéramos ver así. Es importante hacer esta distinción, pues los enfoques entre un movimiento y otro son muy distintos. Al hablar de magia del caos, ineludiblemente tenemos que hacer mención de Austin Osman Spare, un famoso escritor, filósofo, ocultista y artista inglés, que estuvo al lado de personajes como Aleister Crowley brevemente, pero que cogió especial fuerza a través de las menciones que Kenneth Grant hacía de su trabajo dentro de sus propios libros. A Austin Osman Spare se le considera como el abuelo de la magia del caos, y esto no es fortuito, pues la magia del caos toma gran parte de su fundamentación de uno de los libros más controversiales y quizás el más relevante de todos de este autor, siendo este el libro del placer, un libro enigmático como ningún otro, escrito de una manera muy diferente, de hecho con mensajes encriptados que quizás muchos aún hoy en día están buscando descifrar y otros tantos ya lo han conseguido. Pero lo importante del libro del placer es que propone una nueva filosofía o una nueva forma de abordar no solamente la magia, sino la vida misma, atacando la dualidad, las creencias, la fe, la religión y por supuesto la forma de operar la magia, en concreto frente a la magia ceremonial. Esper nos invita de alguna manera a centrarnos en el ego o en el yo, es decir, en el individuo, que es algo que podemos encontrar en general en la magia del caos, donde se dice que la magia parte directamente de nosotros y de ahí podríamos decir se desprende todo su tema de la técnica de sigilización, donde en lugar de hacerlo como tradicionalmente lo hacen ciertas corrientes y escuelas mágicas, donde se busca la ayuda de ciertos espíritus para conseguir algo en particular, es el individuo quien logra plasmar sus deseos, lo que quiere, en una serie de pictogramas creados por sí mismos y que son cargados de ciertas maneras específicas. Las técnicas de sigilización explicadas por Austin Osman Spare en el libro del placer fueron posteriormente desglosadas o desencriptadas, si lo queremos ver en esos términos, por Ray Sherwin en su libro de los resultados, en donde se explica qué fue lo que quiso decir Austin Osman Spare, que entre otras cosas invitaba a lo que se llama o lo que se conoce famosamente como la postura de la muerte,
que algunos magos creen que se trata efectivamente de una postura que se asume en el momento del ritual, es decir, una postura física, pero que si vamos más allá, inclusive podríamos decir que tiene que ver con un asunto actitudinal. Y es que Esper, a través de la postura de la muerte, nos invita a no desear nada, porque quien no desea nada, nada habrá que no pueda realizar. En este punto me gustaría detenerme y hacer un comentario. Aunque muchos consideran a Austin Osman Spare como el abuelo de la magia del caos, cuando hacemos un contraste entre lo que propuso Spare y lo que hace la magia del caos, podemos ver ciertas distinciones, pues Spare atacaba la creencia, las religiones, los modelos y los sistemas en general. En cambio, la magia del caos les da fuerza y dice, pues todas las creencias de cierto modo nos llevan hacia lo mismo. Lo que hace la magia del caos es tomar todos los sistemas que cree que le pueden funcionar al individuo para conseguir un resultado en específico, sin importar de qué tradición sean. Entonces, ahí yo creo que hay una clara distinción que se hace. Porque para mí, la magia que propone Esper es más bien la magia del yo o del ego, del cual él habla dentro de sus propios escritos en el libro del placer. Es un comentario que quería hacer, pues creo que es necesario hacer ese tipo de distinciones, porque el trabajo de Esper no solamente ha sido tomado por la magia del caos, sino por muchas estructuras a nivel general, pero por supuesto encuentra diferencias incluso dentro de los propios sistemas que lo utilizan o que utilizan más bien su filosofía en este caso. Otro de los grandes aportes de Austin Osman Spare, además de la técnica de sigilización y de su filosofía, fue la de el dibujo automático, que básicamente se trata de asumir un agotamiento que podríamos llamar lo que sucede con nuestra conciencia después de pasar cierto tiempo en estado de contemplación, de meditación o de gnosis, si lo queremos llamar así propiamente, y permitir que nuestra mano, en este caso, dibuje todo tipo de trazos, de símbolos, de sellos y de dibujos que den cuenta de nuestros deseos, de lo que queremos conseguir a través de la magia o incluso de exploraciones que nos lleven a conectarnos con nuestras partes más internas. Aquí quisiera detenerme nuevamente y hacer otro comentario al respecto. Esta técnica del dibujo automático la encontramos hoy en día en muchos de los grimorios modernos. Vamos a dar un ejemplo. Lilith, Leviatán, Lucifer tienen ciertos símbolos o sellos que están asociados a ellos desde grimorios medievales, diríamos, ¿no? Pero existe como esa necesidad de parte de cada autor o incluso de cada persona de asignar ellos mismos un sello, un sigilo o un símbolo. ¿Que cómo lo obtienen? Precisamente a través de lo que Esper llama el agotamiento, es decir, ese contacto de gnosis, de profundización, pero muchos de ellos alegan o dicen que directamente la entidad les entregó este sigilo, este sello o este símbolo al trabajar con él o con ella. ¿Por qué hago este ejemplo? Además de pues esbozar e ilustrar cómo hoy en día está muy presente el tema del dibujo automático. Porque también permite dar cuenta cómo estos preceptos pertenecientes a la magia del caos están inmersos incluso dentro de las prácticas que se consideran más tradicionales. Y es que la magia del caos, como lo dije en un principio, es una ingeniería que combina todo tipo de disciplinas, saberes y conocimientos para llegar hasta un propósito o resultado en específico. Y hoy en día esa idea no es ajena a nosotros, ya que si estuviéramos hablando de que la magia tiene que seguir estrictamente una tradición o tiene que ser pura en la corriente que sea que se trabaje, pues no existirían los grimorios modernos. ¿Por qué? Porque sencillamente lo que haríamos es trabajar con los grimorios tradicionales, en lugar de generar todas esas reconceptualizaciones. Creo que ahí la magia del caos ofrece unas herramientas poderosas, pues habla de ese desacondicionamiento que tiene que haber, del cual voy a hablar ahorita en un momento más adelante del video, para ir como desligando esas estructuras que son limitantes a nosotros y poder encontrar ese eclecticismo que nos va a permitir generar esa combinación de diferentes teorías, saberes y corrientes con base en nuestros propósitos. Hablando precisamente de eclecticismo, podemos dar uno de los ejemplos más claros en la magia moderna, Aleister Crowley. Crowley fue una persona interesada en el ocultismo y en el esoterismo, y a pesar de ser inglés, pues no se quedó únicamente con esa brujería tradicional manejada allí o tradiciones como la Wicca, sino que hizo toda una serie de exploraciones que le permitieron conectar con disciplinas como la alquimia, como la brujería tradicional, valga la redundancia, pero también con la cábala, se fue hasta la India directamente, se fue hasta Egipto, y lo que hizo fue combinar una gran cantidad de símbolos, de tradiciones, que aparentemente o de primer momento no tienen nada que ver una cosa con la otra. Creo que eso permite entender fenómenos, por ejemplo, como el de la magia draconiana, donde
hablamos de Tiamat, hablamos de Leviatán, hablamos de ciertas figuras del sistema del Medio Oriente o que son de la tradición hebrea en este caso, y luego pasamos a tradiciones como la tántrica para hablar del trabajo de chakras. Y uno diría, pero ¿por qué me han hecho esa pregunta? ¿Por qué tiene que ver una cosa con la otra? Aparentemente nada. Pero si recordamos la idea del caos, es decir, que el caos está presente en todo, y esa idea también de que el universo no son partes individuales, sino que todo está conectado dentro de sí, encontraremos esa respuesta precisamente. Como lo dije, Crowley es un claro ejemplo de esto. Él también se interesó por el vudú y por muchas otras técnicas y saberes mágicos y de muchas tradiciones que finalmente, ¿qué hicieron? Consiguieron que él creara su propio sistema, es decir, el telema. A partir de ejemplos como el de Crowley, vemos cómo se destruye esa idea de lo puro o de que todo tiene que ser netamente con base en la tradición. No es así. Incluso los magos ceremoniales modernos, sobre todo los que trabajan con el sistema de Crowley, que son muchísimos, en realidad lo que están haciendo es trabajar precisamente con todo ese cúmulo de saberes y de disciplinas que Crowley formó. Lo que sucede es que como seres humanos también tenemos esa necesidad de adherirnos a un discurso. Incluso cuando Crowley lo que hizo fue tomar diferentes discursos y formar el propio suyo, mucha gente sigue lo que él decía y lo hace exactamente al pie de la letra. Y no se para a pensar por un momento en si efectivamente será así, si funciona, si tendrá sentido, si vale la pena tomarse las cosas de esta manera, sino que todo se hace de forma automática. Es precisamente esa actitud la que ataca la magia del caos. Por eso dice, dentro de sus propios principios, de los cuales ya hablaremos, que no hay que hacerle pues hincapié, o más bien no hay que enfocarse en el dogmatismo, sino en permitirse esa libertad de explorar diferentes sistemas, diferentes tradiciones. Como lo dice Phil Hine en su libro Condensed Chaos, y que de hecho me estoy pasando en muchas de las cosas que él propone dentro de él para hacer este video, hablar de Crowley no solamente nos permite entender cómo ese eclecticismo funciona, de hecho, dentro de la vida de una persona y cómo se pueden tomar todos esos saberes y combinarlos para crear algo nuevo, sino que el trabajo de Crowley permitió sentar unas bases para lo que serían las técnicas y los modelos utilizados o desarrollados dentro de la magia del caos. Específicamente podríamos hablar en este punto de Peter Carroll con su libro Libernul y el psiconauta, donde combina técnicas del telema, técnicas del chamanismo y otras disciplinas que se ven consignadas dentro del libro. Un fuerte precedente que tuvo la magia del caos dentro de su historia fue el discordianismo, que es una desorganización religiosa, como lo llaman ellos. Y es que el discordianismo, además de proponer que todo en el universo es caos, es decir, orden y desorden al mismo tiempo, introdujo un elemento que es muy particular dentro de la magia del caos y es la risa, las payasadas, la alegría, lo satírico. Eso es muy chocante en personas que de pronto están muy centrados en que la magia es un tema serio, hermético, tradicional, donde uno asume como una postura muy, sí, valga la redundancia, seria. Podríamos decir en este caso como Ecos del Abismo o como Mateo Jaramillo. Y aunque yo no necesariamente pues me encuentre en coherencia o digamos utilice el tema del humor, que sería en este caso el término exacto de lo que propone el discordianismo, sí que esto les permite a ellos ver ese papel que juega el humor dentro de la magia. No en vano vemos que, por ejemplo, una de las técnicas de destierro que proponen es con la risa. Yo en lo personal, pues no conecto con esa parte. No conecto con esa parte y muchos podrían decir, ay, precisamente eso es a lo que hace referencia la magia del caos, hay que romper con esos paradigmas y esos principios y demás. Sí, pero pues esto está muy bien dentro de un discurso de la magia del caos. Yo en lo personal aplico otras cosas para mi vida, pero eso no quiere decir, ni siquiera desde mi postura como una persona que practica la magia ceremonial y tal vez ciertas tradiciones que todavía se aferran mucho a conservar cuestiones del pasado, que pueda venir a descalificarlo y ya. ¿Por qué? Porque como siempre lo he dicho, lo que importa son los resultados. Y hay gente que eso le funciona. Diríamos que esa parte del discordianismo le agrega ese picante que hace única a la magia del caos. Diríamos que los sistemas tradicionales, por poner un ejemplo muy cotidiano o quizás mundano, es como el Batman de los cómics, serio, enfocado y concentrado, y el caos, la discordia, es como ese Joker que viene con todas esas ocurrencias, con toda esa espontaneidad, ¿no? Pues yo prefiero verlo como en esos términos, porque también dentro de mi propio proceso trato de hacer como una apertura
precisamente hacia eso que proponen. Por supuesto, si uno se va al discordianismo y se va a lo que proponen, por ejemplo, dentro de sus 5 puntos principales, encuentran cosas que puede parecer que rayan en lo absurdo. Pero como siempre yo lo he dicho, para estudiar algo, para comprenderlo, hay que pararnos desde lo que ellos plantean y no desde lo que nosotros pensamos, porque si no, sencillamente, pues lo vamos a rechazar y ya. Invito que si están interesados en conocer sobre esta no religión o esta desorganización religiosa, pues pueden buscar ampliamente en internet como para no detenernos mucho en este punto. Alejándonos un poco del tema filosófico, del tema simbólico que se propone en la magia del caos, diríamos que fue con dos autores de los cuales ya hablé, Ryan Sherwin con el libro de los resultados y Peter Carroll con el Libernul y el psiconauta, donde viene a obtener su base fuerte en términos del quehacer mágico, la magia del caos. Carroll lo que hace en este libro, que de hecho yo recomiendo profundamente porque me parece que es un libro que precisamente al tratarse de un tema de interdisciplinaridad permite concebir la magia desde una postura mucho más moderna, ¿sí? No todas las personas están deseosas por apelar a esos sistemas, esas tradiciones o esas viejas costumbres, sino que hay que entender que el día de hoy exige unos discursos diferentes. No en vano se crean canales como este, ¿sí? Donde pasamos del libro al video. De ahí entonces que el Libernul ofrece esa base fuerte, esa columna sobre la que se van a seguir construyendo todas las otras prácticas que van a seguir viniendo dentro de la magia del caos, a pesar de que se dice que en el Libernul propiamente no se encuentra definido el concepto de magia del caos como tal, pues sí que Carroll pertenece a esta línea y a este punto, y de hecho él fue uno de los primeros en hacer escritos al respecto, y de esta forma pues paulatinamente con la adición de otros participantes, de otros autores, de grupos que se fueron creando, pues va tomando mucha más fuerza la magia del caos. La magia del caos, además de todos estos elementos de los que hemos hablado, también echa mano de la psicología, puntualmente de los escritos de Robert Anton Wilson y de Carl Jung. Esto es importante porque como la magia del caos lo que nos propone es una revisión de las creencias, de destruir todos esos límites, la fe misma, si se quiere, hay un interés creciente en el mundo moderno por la psicología, donde todo el tema mágico deja de considerarse como en términos de ángeles, de demonios, de dioses, comienzan a centrarse en el individuo. Entonces comienzan a surgir teorías o conceptos como que la magia no es otra cosa más que el poder de la mente, sobre todo del inconsciente, que es precisamente lo que podemos encontrar en obras, por ejemplo, como las de Carl Jung. Finalmente podríamos hablar que la magia del caos es un movimiento también adscrito a la posmodernidad. ¿A qué hace relación esto? El posmodernismo, entre muchas cosas, propone la idea de romper con la dualidad, que ya lo vimos, ¿no? Que la idea no es centrarnos únicamente en un sistema de creencias, en un sistema mágico, de romper con el tema de la religión, de la fe, de lo dual, precisamente en aspectos mágicos. Bueno, eso también se hace dentro de la posmodernidad, dentro de sus distintas áreas, no solamente mágicas, sino políticas, sociales, culturales. Además de eso, el posmodernismo propone que no existe una verdad absoluta, sino que existen perspectivas, y eso es lo que hace la magia del caos, es decir, no hay una sola verdad. Las religiones no tienen la verdad. Los sistemas de creencias no son ciertos. Lo que podemos hacer es utilizar fragmentos de lo que estos presentan para lograr nuestros propios principios, pero no nos vamos a adherir a ninguno específicamente, a menos de que en ese momento estemos trabajando con X o con Y sistema. Y además de eso, pues la posmodernidad todo el tiempo está cuestionando todo, es decir, está criticando todo, que es la postura que se obtiene desde la magia del caos, cuestionar absolutamente todo en lugar de tomarlo como una verdad absoluta o real. En ese caso podríamos hablar de una frase que ha hecho eco también dentro de la magia del caos y es la famosa nada es verdad, todo está permitido, que es una frase de Hassan y Sabah, quien fue uno de los líderes de la Orden de los Asesinos. Diríamos que este postulado es como el clásico, como es arriba, es abajo, pero en lugar de plantear esa dualidad, precisamente lo que hace es destruirla. Decir que todo es verdad y que nada está permitido abre la posibilidad a absolutamente todo y a la vez a la nada. Por esa razón es una frase que calza perfectamente con la magia del caos, pues es eso lo que se persigue, la no estabilidad o la no aseveración de una sola verdad, sino la exploración de todas y a la vez la negación de todas.